A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Estimados amigos de Telesucesos y de la Unión Nacional de Periodistas, estamos el día de hoy con un invitado extraordinario que es César Ulloa, profesor de la Universidad de las Américas, un reconocido analista político, para tratar un tema que es de actualidad en nuestro país. El tema de las reformas que ha enviado el señor presidente de la República sobre la Ley Orgánica de Comunicación a que se ha tratado en la Asamblea Nacional. Pero hay una cuestión previa antes que definir los conceptos jurídicos. Estos aterrizan conceptos que existen en otro plano, que es el que verdaderamente motiva esto. Hay una frase que la dice un gran jurisconsulto italiano, Federico Spantigati: detrás de cada norma hay una valoración ideológica. Y esto es lo que hay detrás de este debate sobre la Ley Orgánica de Comunicación y sus reformas. Y aquí César nos va a ayudar a esclarecer precisamente este tema. César, hay dos posturas extremas sobre esto. Hay una que dice que no es necesaria ninguna ley y otra que en cambio habla de una hiperregulación de todo lo que tiene que ver con el tema de la libertad de expresión. ¿Qué dirías tú al respecto? Muchas gracias, Guadalupe, por la invitación. Expreso un cordial saludo a la audiencia que siempre sigue con mucha atención este espacio de debate, de diálogo y que nos brinda muchas luces. Efectivamente, en el debate hay dos posturas extremas que se radicalizan además por un clima de polarización que no ha sido superado desde una lógica populista. A mí me da la impresión que estas posturas son irreconciliables porque está en entredicho el desmontaje de un aparato ideológico, que en el caso de la Revolución Ciudadana se manifestó bajo un discurso sustentado en la idea de la refundación del Estado, es decir, se borra toda la memoria que el Ecuador tenía con la finalidad de sobredimensionar todas las cosas que hacía en ese momento el gobierno de turno. Y ahí dices tú irreconciliables, y ahí cabe lo que el expresidente de la República, Rafael Correa, dijo cuando se despedía del país, que le toquen todo menos la ley de comunicación. Claro, porque además Correa tenía claridad de lo que significa en una sociedad de la información y el conocimiento el control de la opinión pública. Es decir, en la actualidad el comportamiento, las decisiones están o vienen de la mano sobre aquello que se consume mediáticamente o en las redes digitales. Pero además este aparato ideológico, Guadalupe, tiene que ver con una serie de diseños institucionales en donde, bajo el criterio de crear un sistema, el gobierno impulsó lo que ahora se les conoce como medios públicos, que por suerte han tenido un giro editorial bastante importante y hay que reconocerlo, pero en su momento fueron gubernamentales, como en todo lo que significó además introducir una figura, ¿no? Positiva. Sí, una figura que no estaba dentro del debate, dentro del segundo debate, auspiciada por el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, que es la Superintendencia de Comunicación, también la Cordicón, pero por otro lado también hacer uso del espacio radioeléctrico a la medida que ellos querían, con la finalidad de generar en el líder una figura de omnipresencia en donde los ciudadanos prácticamente estaban bombardeados de propaganda durante todo el día. Ahí se entiende por qué ha sido tan agresivo inclusive el debate en torno a este proyecto de ley. Porque mira, nosotros no hemos visto en la historia reciente republicana un debate más álgido, más duro que en torno a esta temática. Se ha discutido temas económicos,
temas de carácter administrativo, pero nunca como en esta ley. Tú recordarás que durante 4 años se debatió en el Congreso. Ahora, el punto es de que, como tú acabas de señalar, este es un aparato ideológico que toca a todos los intereses medulares del Estado. Y tú has señalado uno muy concreto que existió en el anterior régimen, que era de afianzar mediante la propaganda una corriente de opinión favorable a un proyecto político. Entonces, el tema es las reformas que el señor Lenín Moreno plantea van en el sentido de desmontar ese aparato. Lo ha dicho explícitamente el señor Andrés Michelena, que es el secretario de Comunicación, ha dicho: pasamos de un estado de propaganda a uno de libertad de expresión y de diálogo. Mira, no es poca cosa que alguien que fue funcionario del anterior gobierno y muy notable en esta área sea el primero en reconocer, junto con el presidente de la República, que vivíamos un estado de propaganda y que pasamos de eso a una situación diferente de diálogo. ¿Es esto verdad? Bueno, lo que habría que pensar es que si Moreno llegó bajo reglas de un régimen democrático, lo menos que puede hacer es gobernar como un demócrata. Y la democracia, dentro de sus elementos constitutivos, bajo criterios liberales, auspicia, fomenta y está siempre de la mano con la progresividad de los derechos en materia de libertades de expresión, opinión, prensa. Entonces, lo menos que se podría esperar de alguien que se considera demócrata es que privilegie la construcción de la sociedad desde la pluralidad y desde esa pluralidad generar acuerdos que permitan una convivencia plena. Yo creo que el desmontaje institucional es bastante importante. No es suficiente, me parece que se han hecho cosas necesarias, pero todavía no suficientes. La Supercon representó un órgano de sanción, de control, de regulación y que ejerció una serie de actividades de orden punitivo. Una aberración dentro de un sistema democrático. Yo quiero darte unas cifras que son muy importantes. Desde el 2013 al 2018 se registran 687 resoluciones en donde prácticamente los medios de comunicación, en su gran porcentaje privados, son sancionados con el artículo 10, 28, 60 y 65 de la Ley Orgánica de Comunicación. Y voy a referirme a cada uno. El artículo 10, en donde se registra 136 resoluciones, tienen que ver con normas deontológicas, que es a mi modo de ver, un contrasentido, porque el Estado lo que le dice a la sociedad es: usted compórtese bajo un deber ser de lo que piensa, de lo que manifiesta y de lo que decide el gobernante de turno. Es decir, una imposición de una ética que, desde el punto de vista de la ética pública, uno podría decir hay ciertos valores que deben trascender a toda la comunidad. Pero cuando ya se judicializan y se convierten en expresiones jurídicas, ya es una cosa terrible, porque lo que te está diciendo es: este valor, usted tiene que acatarlo a rajatabla, no. Y además, desde la óptica del gobernante. Claro, este artículo 10 tiene una serie de incisos en donde no solo impone ciertos contenidos en términos de moral, sino que además genera lo que yo en reiteradas ocasiones he dicho en algunos medios: genera un estado conventual en la medida que desde una lógica estrictamente conservadora impide que las audiencias escojan a libre albedrío y tengan el control sobre aquello que consumen. Yo creo que aquí la preocupación de la sociedad es tener una pedagogía de consumo de contenidos, pero no de censura de contenidos, que son dos cosas distintas. Es decir, esta educación va por una, como dicen los abogados, por cuerda separada. Es un conjunto de cosas que tienen que ver con la cultura, con el desarrollo educativo, como nosotros vemos en algunos países desarrollados, donde el nivel en general de la población permite que igualmente el nivel de escogitamiento de las audiencias sea diferente, ¿no? Además, hay una cosa que contradice el cuerpo normativo con la lógica que vive la sociedad de la información y el conocimiento, y es que el Ecuador tiene ya en pocos meses que adoptar un sistema digital de televisión en donde, si bien los que ofertan el producto tienen que presentar una parrilla de contenidos, será el usuario o el que consume la televisión digital el que programe los contenidos. Por lo tanto, esta dinámica de pasar de un medio analógico a un digital significa que el criterio de franjas horarias desaparece. Además,
en una sociedad donde la gente se informa de forma consuetudinaria, con internet, y todo lo que consume viene de una vertiginosa circulación informativa, hace que la gente no tenga horario para ver cualquier cosa que desea. Ahora, ahí hay un tema del artículo 10. ¿El otro cuál es el que ha implicado la mayor cantidad de sanciones? Fíjate, por temas administrativos, en el artículo 128, que tiene que ver con la entrega de copias de programas y de impresos a quien solicita, hubo sanciones 108 ocasiones. Y es un absurdo, porque si alguien va a demandar porque ha visto en un periódico impreso, Totalmente, no algo, es evidente que tiene en su mano ese periódico impreso. La otra cosa, el artículo 60, por clasificación de contenidos, 73 ocasiones, y el artículo 65, que también es clasificación de audiencias y franjas horarias, 42. Es decir, todo tiene que ver con materia de contenidos. Si nosotros miramos con bastante cautela cómo fue articulada esta ley, podríamos decir que las personas que la elaboraron no tienen la más mínima idea de las discusiones actuales en términos teóricos y prácticos de lo que significa una sociedad globalizada mediada por la sociedad red o por la economía del conocimiento. Ahora, el problema grave es de que todo lo que tú has señalado se reproduce exactamente en la propuesta del presidente de la República. Y esto es una preocupación porque efectivamente lo que uno ve es de que el marco conceptual sobre el cual se diseñó la anterior ley y consecuentemente la institucionalidad con un propósito específico de carácter político, no ha cambiado porque en general el cuerpo asesor del presidente o quienes estén trabajando en esta área son posiblemente los mismos que lo hicieron en el tiempo del expresidente Correa. Pero además, el grupo que debe asesorar una ley de alta sensibilidad debería ser de tal pluralidad en donde confluyan los gremios profesionales, que además siempre están defendiendo los legítimos intereses y derechos de los periodistas y comunicadores. Debería haber gente del sector académico, pero gente del sector académico que produzca y que haya hecho investigación, porque tampoco vamos nosotros a aceptar que en una discusión venga gente que por decirse o autodenominarse académica nunca ha hecho un aporte. Los periodistas indudablemente, la gente que hace comunicación, incluso personas que provengan de las telecomunicaciones por el mismo contexto en el cual se desenvuelve. ¿Qué quiero yo decir? Que indudablemente el presidente lo que ha hecho es atemperar los ánimos. Creo que hay una serie de reformas que, si bien son sustantivas, tampoco desbaratan totalmente el esquema ideológico, pero habría que ver además una serie de mixturas que ellos proponen, porque además en esta creación del observatorio, de un observatorio que sustituiría la figura de la Superintendencia de Comunicación, se trata de generar ciertas alianzas con la Defensoría del Pueblo, cuando nosotros sabemos que el Ombudsman, el defensor del pueblo... Un gran hermano a la inversa, claro, porque mientras el gran hermano que nos postulaba estaba desde el Estado, este estaría desde la sociedad de igual manera, es un gran hermano, ¿no? Claro, pero además aquí lo que hay que precautelar es que cualquier defensor del pueblo o defensora del pueblo en el mundo siempre va a estar al lado de la sociedad, de la ciudadanía, no del Estado. Entonces, ¿por qué no funcionó la Defensoría del Pueblo en la última década? Porque siempre eran personas que en su legitimidad de origen, tomando un ítem de evaluación que eran parte utiliza el Consejo de Participación Transitorio, eran parte del Ejecutivo. Se conoce que el ex defensor era íntimo amigo de quien preside la judicatura. Y lo que hizo lo que dejó de hacer, mejor dicho, más que lo que hizo, lo que dejó de hacer, porque casi no hizo nada, ¿no? Es una prueba evidente de lo que tú señalas, que había una connivencia de intereses, ¿no? Además, tan grave o tan plagado de errores estuvo la ley anterior, que si nosotros miramos cómo se designaba por parte del Consejo de Participación al superintendente, era del resultado de una terna del Ejecutivo, eso ya nos dice mucho. Y aquí hay una cosa grave, porque cuando en las reformas el presidente Moreno envía una modificación al Cordicón, lo hace por la vía
menos aceptable, es decir, para profundizar la presencia del Estado. Si ya la crítica generalizada era de que este órgano era absolutamente parcializado hacia el Estado, no representaba para nada los intereses de la sociedad en su conjunto y de los diversos intereses que se mueven en el tema de la comunicación, no, ahora se agrava esto, porque lo que se propone es añadir un representante de la SECON, ¿no? Así es, uno de la y un academia. representante de la academia, pero cuando tú hablas de la academia, y esto es una cosa que hay que tomarla también con pinzas, dice las universidades con facultades de comunicación, y pues hay que recordar que inclusive en el periodo anterior las universidades mismas estuvieron sojuzgadas por un avasallador aparato propagandístico que las puso en una situación muy delicada y contra la pared. Completamente silenciadas. Además, a mí siempre me provoca pavor cuando la conformación de las instituciones tienen un peso y es el peso que controla el poder, en este caso el Ejecutivo. Entonces, a mí no me extrañaría que quien sea nominado por parte de la academia sea alguien afín a estas mismas reformas, o quien sabe que está auspiciando estas reformas, o alguien que venga de la Secretaría de Comunicación. Representa los intereses no del presidente, sino del partido que está gobernando con el presidente. ¿Por qué, César, en otros países esta situación va de una manera diferente? Pensemos, por ejemplo, en un término medio. Hay países de Europa que, si bien han establecido regulaciones, lo hacen de una manera muy clara, muy diáfana y la menos posible, de manera que la sociedad tiene la oportunidad de expresarse y en ese proceso ir madurando, porque también es un proceso de maduración social, como tú señalabas, es un tema en donde la pedagogía, incluso que viene desde el poder, es muy importante. En este sentido, tal vez el aporte más positivo del presidente Moreno es cambiar la pedagogía, ¿no? De una represiva y autoritaria a una diferente y respetuosa, ¿no? ¿Por qué en otras sociedades funciona de distinta manera? Porque la concepción de lo público es distinto. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, la televisión chilena, para no irnos a Europa o a Estados Unidos o incluso a Asia, donde hay una hiperregulación de los contenidos, incluso del acceso a Internet en términos de interacción, conectividad y de consumo cultural de contenidos. Y vigilancia de los usuarios. ¿Pero por qué? Porque en Chile, por ejemplo, los medios públicos están conformados por una pluralidad legítima, que la legitimidad rebasa la legalidad. Legítimo quiere decir indudablemente que en ese consejo donde se conforma la programación o los contenidos que se transmite a través de televisión chilena, están personas incuestionables, pues están personas que no se van a vender por un plato de lentejas, están personas donde están respaldados por una trayectoria. No es el cargo, no es el sueldo, claro, lo que les motiva, sino su compromiso con una comunicación democrática. Entonces, y al servicio hay un compromiso, del país. ¿no es cierto? Porque además lo público es la expresión, es el reflejo de lo que la sociedad necesita, de los intereses de la sociedad. Acá, en cambio, hubo la modelación de un Estado patrimonialista. Y yo quiero y muy contrario a lo que decía, porque esa era una frase que la desarrolló Fernando Bustamante. Y aparentemente con esa muletilla, ¿no?, trataron de descalificar a todos los regímenes anteriores. No, pero acá y resulta que terminaron haciendo lo mismo. ¿Por qué un Estado patrimonialista? Porque los cargos, bajo una dinámica de meritocracia, y recordemos que acá incluso se creó un ministerio de meritocracia. Así es. Pero la meritocracia no era otra cosa que alguien, sea militante, adherente, simpatizante o fanático del presidente Correa, con la finalidad de fidelizar no solo las relaciones en términos políticos, sino que además hacer uso de los recursos del Estado de forma bastante discrecional. Una de las cosas que sucedió en 10 años, y además que yo lo hablo en el libro que se llama El populismo en escena, es que se ve de forma exponencial y dramática cómo los presupuestos de comunicación, tanto del gobierno venezolano, gobernado por Hugo Chávez, como el ecuatoriano, gobernado por Rafael Correa, crecieron de una forma extremadamente exagerada, abrupta. Pasamos de una secretaría que era aquí la famosa CENDIP a una secretaría de comunicación con una estructura que superaba en presupuesto, en personal, en atribuciones,
en competencias, en decisión a cualquier otro ministerio. Por eso, quienes estaban al frente de la Secretaría de Comunicación eran los hombres más cercanos al presidente de la República, porque desde ahí se creaban los contenidos para generar un estado de alucinación o un estado que finalmente termine convirtiendo la realidad en lo que el gobierno quería que nosotros miremos. Y eso da la medida de la importancia que asignaba el régimen de la Revolución Ciudadana a este tema de la comunicación, porque, y esto nos remite al tema con el que iniciamos, ¿por qué es tan debatida esta ley? ¿Por qué es tan difícil aterrizar los conceptos jurídicos, ¿no? Y ha habido una enorme confusión y hasta perplejidad sobre estos temas, porque en realidad esto se convierte en el corazón de una estrategia política. ¿Por qué? Y si no vemos eso, no estamos viendo el conjunto de las consecuencias que se deriva de una modelación jurídica, de una modelación institucional, que no es sino la vía a través de la cual este presupuesto ideológico y político se pone en práctica. Porque además la construcción de cualquier estado donde tiene algunos rasgos mínimos de nación, es decir, de cultura, en cuanto a que sus habitantes comparten una serie de elementos identitarios, se construye en cualquier parte del mundo sobre criterios de educación a todos los niveles. Pero además, en la actualidad, donde se habla de la configuración de estados de propaganda, no solo es que el Estado construye la ciudadanía futuro sobre el acuerdo programático en términos de educación, es decir, lo que se quiere o lo que se espera de los ciudadanos en contribución a la sociedad, sino que se construye desde el control de la opinión pública. Entonces yo creo que acá identificaron de una forma tan precisa que esto de estar bombardeando de forma sistemática y permanente con una serie de contenidos, además que no podían ser ni siquiera discutidos, rebatidos, que nunca pudieron ser desclasificados, hicieron que la gente construya la realidad como el gobierno quiso, pero además bajo un criterio de polarización. Y aquí viene un tema central, porque esto del tema de los contenidos ha sido hasta cierto punto el caballo de batalla de estos sectores que dicen, no, pues es que aquí hay violencia, hay excesos de todo tipo, y entonces para eso está el Estado tiene que cortar todos estos excesos y le hemos transferido todas las competencias que los ciudadanos tenemos sobre el control de estos temas a través de esta ley, ¿no? Me refiero al Estado. Entonces el Estado se convierte en un gran hermano que nos administra toda la información, que nos administra el criterio con el que nosotros debemos seleccionar esa información. Entonces el tema de los contenidos es crucial porque tiene que ver con cosas que son muy sensibles y a veces malentendidas para la gente. Cuando muchos leen el artículo 10 donde están contenidos los principios deontológicos, dice, perfecto, pero cuando eso opera desde el punto de vista del poder, entonces ahí tenemos verdaderos problemas. ¿Cómo ves tú este tema de la regulación de los contenidos, de la imposición de ciertos parámetros, ¿no?, sobre los cuales debe marchar la comunicación? Yo creo que la sociedad construye la comunicación sobre la base de un gran acuerdo. Y eso significa que la comunicación no es otra cosa que un derecho consustancial, inalienable, intransferible, como dice la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas del 48, y por lo tanto, en ese ejercicio pleno de las libertades, es bastante difícil que un Estado que se precie de democrático actúe con una lógica de cortapisas, porque además eso sería inmiscuirse en lo más sagrado de la persona, que es en su pensamiento, la libertad de pensamiento. Entonces, cuando uno revisa, claro, los incisos del artículo 10 de la Ley Orgánica de Comunicación, uno pensaría que se está modelando un Estado conventual, es decir, controlado sobre la base de un conjunto de valores de quien administra la cosa pública en ese momento. Es grave que esto todavía no se haya superado en la Ley Orgánica de Comunicación, porque respecto de esto no se ha eliminado, ni se ha sustituido, ni se ha propuesto nada, porque cualquier gobierno de turno, a través del artículo 10 como del artículo 3, que también habla del control de contenidos, genera una sociedad no solo conservadora, sino una sociedad inhibida, una sociedad que no se expresa por miedo a que se judicialice, se criminalice, se persiga, pero además que se coarte lo maravilloso de cualquier sociedad, que es intercambiar ideas. Que sí. Y con esto nos vamos, queridos amigos,
para en otro momento hacer un examen más detenido de esto. No será la primera vez que estemos con César sobre esto, porque en realidad este es el corazón del debate jurídico. Lo que digan las normas tiene que ver con esto que hemos señalado aquí. Y por eso es precisamente que de ahí es donde debe partir un enjuiciamiento de la normativa que en este momento ha sido propuesta para las reformas a esta ley tan importante. Un saludo, amigos, y nos veremos nuevamente. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.